y aprovechando que la tenemos aquí en este espacio, pues la pregunta obligada, Dani, ¿no? La pregunta obligada para la consejera, me imagino que ya vio la mañanera, es qué impresiones, qué piensa, qué impresiones le da este plan, este planteamiento de austeridad que les está presentando y proponiendo el gobierno federal. Muy buenos días, consejera. Muy buenos días, Romina, Daniela, la saludo con mucho gusto. Saludo, por supuesto, a todas las personas que nos siguen. Muy buen año. Pues he estado atenta, el tema está en la discusión pública y por supuesto que nosotros haremos un análisis muy puntual de lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la autoridad a la que el tribunal señaló como competente para definir sobre la petición que le haga el INE, pues seremos muy atentos en analizar las cosas que se nos plantean. Pero yo creo que tenemos que ver esto y sí hay que tomarlo siempre en cuenta, Romina, Daniela, auditorio, es que hay muchas cosas que se están exponiendo públicamente que no tienen ahora una posibilidad real porque hay un camino legal que se han dado y que hay responsabilidades que se han incumplido por parte de las autoridades del Estado mexicano y que el INE no puede hacer otra cosa. Y me refiero a esto, Daniela, me parece que tú estabas comentando que hay un desgaste ya por el tema de las prestaciones laborales en el INE y que esto ha significado un desgaste para el INE. A mí me parece que aquí lo que la ciudadanía y ustedes también deben de tener presente es que hay unas decisiones de la Suprema Corte de Justicia que son suspensiones que no pueden dejarse de cumplir, porque si dejamos de cumplir alguna decisión de ese máximo tribunal, entonces incurrimos en una responsabilidad. ¿Y qué decisiones hay? Que hasta que la Corte decida el fondo del asunto, de cómo se va a ver la cuestión de las remuneraciones a nivel nacional de los servidores públicos y en particular de los del INE, porque fuimos quienes promovimos la controversia constitucional, debe quedar todo en el estado que estaba antes de que empezara todo este tema a plantearse públicamente. Esas son ya 3 o 2 determinaciones que están en la parte de la Suprema Corte. Así que hay que esperar a que la Corte decida el fondo, porque eso es la obligación que tenemos como autoridades. Pero la otra gran decisión de la Corte fue que una persona no podía definir cuál es el salario que y las prestaciones y todo el ámbito laboral que van a tener los servidores públicos en términos del 127, que correspondía a la Cámara de Diputados hacer un ejercicio para que pudiera establecer las variables y los parámetros para que sucediera ello. ¿Por qué? Porque estos salarios de los servidores públicos, las remuneraciones en general, tienen unas vertientes de garantías para que los poderes, las autoridades puedan hacer lo que la Constitución y las leyes les dicen. Y en el caso de los órganos autónomos, también para que se resguarde la autonomía, la independencia y la imparcialidad. Esos deberes no se han cumplido. Y yo creo que sí es necesario que las personas lo conozcan, porque no es que seamos caprichosos, es que hay una ley que nos rige y esa se llama Constitución. Cuando se quieren cambiar las cosas, que se cambien, que haya el consenso político, que haya los acuerdos, porque eso no le corresponde a ninguna otra autoridad más que al legislativo, que se cambien. Y nos sometemos todas y todos a la Constitución. Pero mientras la Constitución tenga esos parámetros, mientras la ley establezca esas condiciones, es responsabilidad de todos los funcionarios y las funcionarias respetar esas reglas. Ok, consejera, a ver, entonces, recapitulando, hoy en la mañana lo que Hacienda les anuncia es que ellos hacen un recorte en la propuesta que les van a dar y con todo respeto, como hicieron los servidores, así hicieron mucho énfasis en el todo respeto, hacen un recorte en los salarios, en las prestaciones y en los servicios operativos y en los fideicomisos. Usted ahorita nos explica que constitucionalmente ustedes pues no pueden decidir sobre eso porque la Constitución no
no lo permite. Pero entonces, ¿en qué se basa el documento que ustedes presentan el día de ayer del dinero que necesita el INE? Si no es de los salarios, si no es de los fideicomisos, si no es de las prestaciones, ¿cómo es que el INE dice, puedo ahorrar esto, pero necesito esto, que es lo que le tienen que presentar a Hacienda? Ay, muchas gracias, Daniela. Esto me da oportunidad de explicar un poco lo que pasó ayer en el Consejo General. Retomo, el INE siempre desde que pedimos el presupuesto, dijimos que el costo en los términos establecidos en la ley de la revocación de mandato era de 3,800 millones de pesos. Eso siempre lo hemos dicho. Cuando la Cámara de Diputados disminuye una cantidad grandísima, casi 5,000 millones de pesos al INE, antes habíamos alertado que era una cantidad que el INE no iba a poder enfrentar para cumplir todas sus responsabilidades. Cuando la Cámara da eso, las y los consejeros hacemos un ajuste en el que a través de cumplir con todas nuestras responsabilidades y los derechos, llegamos a una cantidad para poner en funcionamiento la revocación de mandato de 1,500 millones de pesos. Esto, como ustedes saben, fue llevado a los tribunales y el tribunal lo que nos dijo es, INE, revisa otra vez tu presupuesto, ve si puedes hacer algunos ajustes y en su caso, si te hace falta, solicítalo a la Secretaría de Hacienda. Ayer hicimos este acuerdo. ¿Qué ajustamos, Daniela? Prevemos que por el pico que tenemos hoy en la pandemia, no nos va a ser posible regresar a las actividades presenciales como lo habíamos planeado para las actividades del INE. Esto va a implicar un ahorro en luz, en agua, en muchas cosas que se traducen en los 64.4 millones de pesos que le agregamos a la revocación de mandato. Como ven, no es una cantidad muy grande porque el INE no tiene distribuido su presupuesto en todas las demás actividades. O sea, nosotros tenemos que credencializar, tenemos que fiscalizar, tenemos que llevar a cabo los procesos electorales locales. Es un mundo de actividades, la distritación que estamos llevando a cabo. Entonces, de eso juntamos 64.460 millones de pesos y los mandamos a la revocación del mandato. Y después lo que hicimos fue tener una mirada de ajuste, cumpliendo con las reglas que dice la ley, hacer un ajuste al modelo de revocación de mandato que estamos operando. ¿Y qué hicimos? Por ejemplo, para el periodo de capacitación, que tenemos capacitadores electorales y supervisores electorales, lo que hicimos fue reducir días. Esos días se traducen en un costo, que fue el costo mayor el que pudimos reducir. Y también quitamos, por ejemplo, el costo que estaba alineado para los gastos de recibir a nuestros visitantes extranjeros. Lo que hoy hicimos fue generar un modelo electrónico y en su caso sí invitarlos, porque es muy importante que los ojos internacionales de los observadores estén en los procesos democráticos, decirles que tendrían que venir a cargo de sus costos. Esto hicimos también, quitamos el tema de lo que teníamos presupuestado para el conteo rápido. Ustedes saben que el conteo rápido es la inmediatez que tenemos de lo que pasó y de las tendencias de resultados, en este caso de la revocación de mandato, cuál sería el sí, no, y el nivel de participación. Esto da certeza a las personas. Las personas se sienten tranquilas de ver cómo se generó el proceso democrático el mismo día de que se llevó a cabo. Y lo que nos apoyaron fueron nuestros científicos que hoy están constituidos en un comité para los temas de los procesos electorales locales que estamos llevando en varios estados, y ellos van a hacer ese trabajo y no nos van a cobrar. Y eso se los agradezco porque están haciendo esa aportación. Esos son los ajustes que hicimos para poder llegar a esta cantidad de 524 millones de pesos. Y
lo que estamos, y evidentemente, pues ni aún así llegamos al costo que requiere la revocación de mandato. Nos faltan 1,738.94 millones de pesos, que es la solicitud que se le va a hacer a Hacienda. En términos de la sentencia, Hacienda tiene la obligación, Hacienda, ojo, no es el Ejecutivo, no es el proceso de comunicación público que tenemos cotidianamente, el órgano facultado, es Hacienda. ¿Y por qué lo digo en estos términos? Porque Hacienda tendrá que dar razones, fundar y motivar conforme a la ley y conforme a las situaciones de hecho para que el INE pueda analizar y entonces pueda actuar en consecuencia. Y aquí puede haber varias posibilidades, que nos den todo, que no nos den nada, que nos digan que acudamos a otras cuestiones. Y eso, como yo les explicaba al principio, tiene una historia en el derecho. Y creo que de esa parte tenemos que hacernos cargo. ¿Qué pasa si no nos dan nada, Daniela, Romina, auditorio? Pues a mí me preocupa algo, el precedente que vamos a fijar. ¿De verdad vamos a llevar procesos democráticos tan importantes como una revocación de mandato? Hoy salgámonos de la coyuntura política que tenemos. Pero el derecho de revocación de mandato es que cuando nosotras, las personas ciudadanas, no estamos conformes con la forma como se está gobernando, podemos quitar a un presidente o a una presidenta de la República. ¿De verdad vamos a dejar un precedente en el que bajemos estándares de calidad y se haga con lo que se tenga? Es un tema que nos debe llevar a reflexionar. Los procesos democráticos como hoy los conocemos, como la ley lo establece, han dado certeza y seguridad a las personas y a toda la ciudadanía. Ha dado certeza de que su voluntad se cuenta como ellos la emitieron y son todo ese cúmulo de garantías. Y yo creo que debemos de seguirlas conservando porque esta coyuntura política no puede ser la de un futuro. Y en un futuro pueden darse problemas muy serios si bajamos estos estándares democráticos. Muy bien, consejera. También cuando nos hablaba, me voy a regresar un poco a lo presentado el día de hoy, en términos prácticos o así, como se dice coloquialmente a bote pronto, entonces sería no se podría aplicar este planteamiento en el caso de sueldos y salarios, en el que mencionan que se tendrá disponible 718 millones de pesos por cuestiones de constitución. Y en el caso de gastos de operación y de los fideicomisos, ahí sí se podrían aplicar estos lineamientos. Usted también comentaba que habría un proceso. Yo quisiera preguntarle, bueno, mencionan ustedes que no se puede constitucionalmente, pero si hubiera voluntad o si quisieran aplicarlos, ¿cuál sería el proceso que se tendría que hacer? ¿Que los diputados lo hagan o cuál sería el proceso de decir, bueno, sí hay voluntad, si pudiéramos aplicar algún ajuste en los salarios, ¿qué tendría? Pero nosotros no lo podemos hacer, ¿qué se tendría que hacer? Gracias, Romina. A ver, es que el Estado de Derecho no es de voluntad y yo creo que eso es algo que tenemos que tener presente. Primero, tema de sueldos. El sueldo, los salarios, lleva un cúmulo de prestaciones, es un conjunto complejo. Y hay una decisión de la Corte que dice que ese conjunto complejo solo tiene que conservarse hasta que la Corte decida el fondo. Eso está en el derecho así. ¿Qué podría decidir Claudia Zavala respecto de su salario? Solo el mío, nada más. No podría, ahorita, por cómo están las cosas de la Corte, no podría decidir nada. Pero es necesario que dejemos en claro que el principal obligado para generar las variables y todas las condiciones ahorita es la Cámara de Diputados. Ahí está la obligación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que tenía que cumplir y es un mandato judicial que está pendiente de cumplirse y la Corte resolverá, pero la Cámara de Diputados también lo tiene que hacer. Así que hoy
Romina, Daniela y auditorio, nosotros no podemos, no es porque no sea voluntad, la Constitución y la ley no son cosas de voluntad, son cosas que son la ley máxima, la que se debe de cumplir y la decisión de la Corte se debe de acatar porque eso exige una democracia constitucional que estamos viviendo. 2, fideicomisos. Hemos explicado, los fideicomisos son instrumentos financieros que tienen específicas funciones. ¿Para qué ocupamos los fideicomisos, Romina, Daniela y auditorio? 1, lo ocupamos para todos los ajustes y lo que necesitamos adecuar en los módulos de atención ciudadana, que es donde todas las personas van a hacer sus trámites de la credencial. Tenemos que tener al día las cámaras, los instrumentos donde se toman las huellas dactilares, todos los biométricos, porque son insumos necesarios para tener nosotros al día y las condiciones de seguridad de la credencial y de la protección de datos personales. Así que ese fideicomiso, ese instrumento tiene ese fin específico y no se puede utilizar para otra cosa. Ahora, ¿por qué no desaparecer un fideicomiso? Pues porque nosotros con estos fideicomisos damos la atención al público, atendemos el gasto siempre sin tener una presión de gasto cada año para el poder legislativo. Lo que hacemos es, con estos recursos, economías que se pueden generar del instituto a lo largo del año, administrar ahí para quitar esa presión de gasto, porque si no la tendrían que dar, porque es algo que tiene que funcionar, que funciona y funciona siempre para que las personas tengan su credencial. Los otros fideicomisos, ¿para qué se ocupa? Uno es para temas laborales. Otra vez, no dejamos la presión de gasto anual para cumplir con nuestras responsabilidades laborales, de todos los derechos para todas las personas. De ahí se va tomando. Es una forma de administrar para no generar una tensión de gasto. Y la última de los fideicomisos, que tiene que ver con las adecuaciones de nuestros inmuebles. Les pongo un ejemplo. Llevamos 2 o 3 años solicitando recurso para poder hacer adecuaciones a inmuebles y nunca nos han dado el recurso completo. ¿Qué es lo que hacemos? Quitamos eso, tomamos el fideicomiso y empezamos poco a poco a generar las condiciones de los inmuebles. El INE no nada más está en la ciudad, está en toda la República, tiene muchos inmuebles propios y tiene responsabilidades de protección civil. Cuando hay un sismo, cuando cualquier circunstancia, esos fideicomisos nos sirven para tener al día en las condiciones óptimas funcionando las juntas locales, las juntas distritales, que es donde se hace el trabajo operativo en todo tiempo desde el INE. Así que ni por ley ni tampoco financieramente convendría, porque entonces, ¿cómo le vamos a hacer después? ¿Vamos a generar siempre la presión de gasto? Es mejor de verdad ir administrando, para eso sirven esos instrumentos financieros. Es un instrumento financiero público, auditado siempre, cada año, transparente absolutamente. Entonces, se puede ver cómo se maneja de todos los fideicomisos y me parece que esa es la responsabilidad que tenemos como servidores. Eso es a bote pronto porque exacto, evidentemente habrá que analizar pues la propuesta que se formule con mucha claridad. Consejera, yo al inicio también, como usted lo mencionó, hablaba de que ya también hay un desgaste político y creo que no, ustedes inicialmente, los consejeros, las consejeras, no pueden hacer como caso omiso de que en realidad hay una molestia de gran parte de la población por mucho de lo que está ocurriendo hoy en el INE. Hoy la Secretaría de Hacienda dice, a ver, ¿qué pasa con los gastos de telefonía celular? ¿Qué pasa con los gastos de combustible, los arrendamientos, viáticos y pasajes, los gastos de alimentación? Menciona también el equipo de telecomunicaciones y consumibles de todo, de equipo de cómputo. Yo también me metí ahorita a revisar, por ejemplo, los salarios. Usted tiene un salario de 179,000 pesos. Mucho de esas cosas, pues,
generan en una molestia para mucha parte de la población. Esto lo menciona y Hacienda, lo menciona la gente también en muchos canales. Pues, ¿qué les diría a usted que está, por ejemplo, diciendo que constitucionalmente eso les corresponde, están en su derecho de hacerlo? ¿Qué le dice, por ejemplo, o qué responde a esa molestia que sí está, pues, más o menos generalizada con las y los consejeros? Gracias, Daniela. Es muy importante. A ver, yo creo que se da una información inexacta y con una tendencia. Yo les puedo decir que ninguno de los consejeros nos pagan celulares. Nosotros asumimos nuestros gastos. Esto de viáticos, pues mire, hay viáticos, pero no son para los consejeros. Usted puede revisar que son partidas que se nombran así, pero que se utilizan los combustibles, muchas cosas. Ese gran número, esa gran cantidad se utiliza para las juntas locales, para los recorridos que se hacen para los distritos, se utiliza para mucho. Por eso hay que ser muy concretos en cuanto a eso. Consejera, perdón discúlpame que la interrumpa, pero, por ejemplo, la telefonía celular es un dato que da hoy la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿la Secretaría de Hacienda está equivocada en la información? Yo creo que la está dando incorrectamente, porque a los consejeros no nos pagan nada de telefonía. Esa telefonía celular se utiliza, mire, todos los CAEs traen un celular para operar los procesos electorales. Muchos funcionarios traen celular para hacer determinadas actividades. Eso es lo que hay que aclarar. Porque usted puede revisar, a nosotros no nos pagan ni un peso para poder usar nuestro celular. Yo uso mi celular con lo que yo pago y yo creo que eso corresponde al Estado democrático. No tendría por qué pagármelo porque viene un saldo. Por eso le digo que la información no es exacta, porque si hay esos rubros, esas partidas, evidentemente, pero debe distinguirse. Si usted ve, por ejemplo, para combustibles, pues claro, se utiliza combustible a nivel nacional en todas las juntas distritales, en todas las juntas locales, porque se hacen recorridos, se hace muchas cosas desde el instituto para ejercer nuestras funciones. Y yo creo que tendríamos que ser muy pulcros de decir, sí se gasta esto, pero esto se destina en cada uno de los distritos y este gasto está alineado para hacer estas actividades. A eso me refiero de que se da una información inexacta. Y claro, la ciudadanía recibe la información de esa forma y se enoja. Pero creo, y yo la invitación que les haría a todas y ustedes es que lo revisemos puntualmente. ¿Cuánto se destina para cada cosa, para qué proyecto y para qué función? Porque hoy por hoy usted va a ver viáticos. Pues sí, porque las personas del INE están recorriendo comunidades indígenas, todos los distritos, porque se está llevando a cabo una redistritación, ¿no? Y claro, sí se ejerce ese gasto porque pagan pasaje o porque usan autos, porque hay gasolina y es un gran gasto, pero es un gran trabajo también que tenemos encomendado desde la Constitución. Yo podría irles diciendo cada uno, y tiene usted razón, tiene Daniela, en el sentido, tienes esta razón. El legislativo se tiene que hacer cargo de esas responsabilidades que se tienen desde la función pública y cómo deben de ser retribuidas en el Estado mexicano, para todos y para todos. Esa responsabilidad ya se las dio la Suprema Corte de Justicia. Y espero que hagan trabajos serios, porque también esa responsabilidad les corresponde conforme a la Constitución y la ley. Y deben de ser análisis y metodologías científicas para llegar a determinadas conclusiones. Ojalá que lo hagan por el bien de México, porque todas las instituciones del Estado mexicano tenemos una función que realizar muy importante. Y en el caso del INE, tiene que ver con la estabilidad y la paz social. Así que desgastar a una institución con información que muchas veces es distorsionada porque no se da con la precisión que se requiere, es muy delicado porque se desgasta una institución que llevamos más de 40 años construyendo
y que ha dado resultados. Que hoy las renovaciones de los poderes, aunque cambien los partidos, cualquier partido, se dan en paz. Y creo que ese es un tema, Daniela, Romina, que debemos estar insistiendo con la seriedad que nos requiere a todos los que estamos como funcionarios y funcionarias en este Estado mexicano. Ok, consejera, por último y recapitulando, ya que menciona que es inexacta, por no decir que es errónea desde su perspectiva la información de Hacienda, pues sí nos estaríamos adelantando a un posible no a este documento que les va a presentar tanto Hacienda como la Función Pública. No lo sé. A ver, lo presentó no Hacienda, lo presentó el secretario de Gobernación, hasta donde entiendo, en la mañanera. Hacienda tiene una responsabilidad mayor. Todo lo que diga lo tiene que fundar y motivar. Y eso es lo que vamos a dar nosotros respuesta. No pretendo, yo me entero, claro, porque está en la discusión pública, porque tengo que dar ese seguimiento, pero como institución tendremos que esperar el documento que nos mande fundado y motivado Hacienda. Y a partir de eso, generar las acciones que tengamos que generar para poder cumplir con nuestra responsabilidad. Ojo, y aquí recalco, el INE hará la revocación de mandato en los términos que nosotros lo tengamos que hacer. Ayer quedó el acuerdo de consejo muy amplio para dar estas posibilidades para que el próximo 10 de abril nosotros llevemos a cabo esa jornada de revocación de mandato. Perfecto, consejera. Romina, volviste, no sé si tengas ya una última pregunta para la consejera. Sí, ya volví, me perdí un poquito, espero, hubo ahí un pequeño detalle técnico con mi internet, una disculpa de antemano. Consejera, antes de retirarnos, yo quisiera igual cambiar un poquito de tema, pero también abordando un poco la sesión de ayer y sobre todo esto que se ha generado, inconformidad y sobre todo la polémica que se ha generado, pues por estas expresiones del consejero Ciro Murayama, que mencionaba que el INE no podía recibir dádivas de los partidos refiriéndose al tema de las vacunas y que no se podía recibir el dinero que le había sobrado de Morena. Si pudiera explicarnos por qué, cuál fue el proceso, por qué no pueden recibir el dinero que está poniendo a disposición ese partido. Claro que sí, Romina, muchas gracias. Otro punto muy importante, porque también tiene un tema. A ver, ¿qué es el financiamiento público? El financiamiento público es lo que el Estado mexicano le da a los partidos para que cumplan con ciertos fines. ¿Qué pasa con todo lo que usan, el dinero que usan los partidos políticos? Que debe de ser revisado puntualmente, porque ¿qué se cuida? El origen lícito, el uso lícito y el destino lícito. Así que hay que ser muy cuidadosos de cómo entra, cómo lo usan y dónde se va. Hay un tema muy importante en la ley que dice que cuando nosotros, como INE, el INE administra ese recurso. Si ustedes ven, nosotros pedimos en el presupuesto y le administramos, acordamos cuánto les corresponde con una fórmula constitucional. Desde el momento en que el INE le deposita el dinero al partido, el partido tiene reglas fiscales. Esas reglas fiscales es que lo tiene que meter a su contabilidad y lo tiene que dar el uso con fines partidistas, para los fines partidistas. Así dice la ley y así está reglamentado. Hay una prohibición en la ley. En la ley, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la Ley de Procedimientos Electorales, perdón, me voy a otra ley, esa ley prohíbe a los partidos políticos la entrega de dádivas. Es decir, que con sus recursos del financiamiento se transformen en especie que pueda ser usada por las personas, porque supongo, y la finalidad de esa norma es pues que no se influya a través de estos recursos que entrega el Estado en la voluntad de los ciudadanos. Esa es una prohibición que está en la ley. Lo que ayer discutimos es por qué una vez recibido el dinero por el partido político no puede ser devuelto para que se compre algo en específico, en este caso vacunas. Primera,
porque él tiene responsabilidades que cumplir y que documentar fiscalmente y tienen que ser fiscalizadas. Y hay un procedimiento que tiene que ser que, entonces, ya te fiscalicé, ya vi que todo estaba en orden, te sobra algo, yo lo devuelves para que sea devuelto a la tesorería. Ese es un procedimiento que ya está. ¿Por qué el partido político no puede destinarlo para un fin específico? Porque ninguna autoridad que le devuelve dinero a la tesorería puede decirle a la tesorería para qué lo use. La tesorería sabrá cómo hacerlo. La tesorería sabrá cómo lo va a destinar, pero ninguna autoridad lo puede hacer, ni un partido político. Entonces, el sistema fiscal que tenemos, el sistema legal, impide que una vez que el partido político tiene el recurso en sus cuentas, pueda ser devuelto al final de año para un fin específico. Eso fue lo que discutimos ayer y que se planteaba tomando en consideración también la obligación de ley de que los partidos políticos no pueden dar dádivas de ninguna índole para no influir en voluntades. Perfecto, consejera. Adelante, Romina. No, sí, y también sobre todo en la manera, esto que se ofrece entonces es una dádiva. Sí, es una dádiva, por lo que acaba de comentar. Bueno, esa es la prohibición, pero ¿por qué no se puede etiquetar para algo? Porque la misma ley prohíbe que el destino del recurso de los partidos se compre algo para la población. La ley lo que exige es que se devuelva a la tesorería y la tesorería será la que se encargue de decidir dónde lo aplica. Y ese recurso, si quedó, pues va a ser utilizado porque nosotros vamos a fiscalizar y una vez que se descuenten las multas, todo lo que se tiene que descontar, se regresará a la tesorería y la tesorería se hará cargo de eso. Y hay un recurso aquí, Romina, es importante. El partido renunció a unas administraciones antes y ese recurso ya fue devuelto y ya la tesorería sabe en qué lo aplica. Pero aquí, como ya se les había depositado, tiene que seguir todas las reglas y el camino de fiscalización para que pueda ser devuelto el remanente. Y si entonces, consejera, rápidamente nos puede explicar la diferencia con lo que ocurrió con Margarita Zavala, que ella le regresará 2.3 millones de pesos de su campaña que ella lo destinó para la población afectada por el sismo de 2017. Si rápidamente nos puede explicar la diferencia de por qué en este caso sí pasó. Claro, porque candidaturas independientes nada más tiene derecho a un tipo de financiamiento, que es financiamiento de campaña. Y nosotros en el acuerdo del INE, un acuerdo previo a eso, habíamos previsto que los candidatos independientes tenían la posibilidad de recibir su recurso y que en caso de que no lo utilizaran, entonces se iba a redistribuir entre los demás candidatos independientes. Este fue el tema que pasó. Teníamos otros candidatos independientes y lo que se hizo ayer en ese acuerdo precisamente fue, no se ocupa ese dinero en términos del acuerdo que se estableció, se tiene que ingresar, no se devolvió a tesorería, sino que se ingresa a la bolsa de financiamiento de candidatos independientes y se redistribuyó. Esa es una de las cosas importantes que ayer se discutió y que yo pedí que se hiciera una explicación en el punto de acuerdo. Me parece que es muy válido que se explique para ver cuáles son las diferencias. Hay muchas diferencias entre la candidatura, el financiamiento de campaña que reciben las candidaturas independientes y las reglas que le establecen a ellos y el financiamiento público para actividades ordinarias que reciben los partidos políticos y la forma como se les fiscaliza y las reglas que se les establecen legalmente para el uso de ese financiamiento. Muy bien, pues muchísimas gracias, consejera, por acompañarnos y por esta entrevista que nos da el día de hoy.
La agradecida soy yo, Romina, Daniela, todas las personas que nos escucharon. Espero haya podido aportar algo en esta discusión pública que sea útil y decirles que estoy completamente abierta para cualquier información que podamos llegar, cualquier precisión que ustedes necesiten, estoy para servirles. Muchas gracias. Buen día, consejera. Muchísimas gracias. Y